Bueno, buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Hoy estamos en un nuevo webinario organizado por Rauder y promovido por una de las empresas socios, Vivestar, en el cual se va a tocar el tema de certificaciones y garantía de origen del hidrógeno y comentar las experiencias de la Unión Europea. Contamos con la presencia de una consultora internacional, de Mariana Paradela, nacionalidad española, que aprovechando que anda por estas latitudes también, ha participado en varios eventos en Uruguay, en la región, así que aprovechando también que ya está por aquí, bueno, vamos a tratar este tema que para nosotros en Auder es muy importante. Ya saben ustedes que los proyectos de hidrógeno siguen etapa de desarrollo, pero todo el tema de certificación del producto para poder ingresar a los distintos mercados es muy importante. En este caso es el mercado de la Unión Europea. También está el mercado de Estados Unidos que se está evaluando, el mercado japonés, pero bueno, entendemos que este tema es importante y nos va la vida en Uruguay poder entenderlo y atacarlo a tiempo bueno, para seguir avanzando en la fase de desarrollo. Así que, sin más, que ha presentado Pablo y Marina. Vos, Marcelo, gracias por la bienvenida. No es una corrección, pero bueno, sí soy española porque tengo la nacionalidad, pero soy rioplatense, como todo. Okay. Y solo que del otro lado, ¿no? Yo soy de Buenos Aires, pero es que hace 20 años que vivo en Madrid. Me fui con Repsol para ahí y toda mi carrera profesional es energía. Mi carrera profesional es transición energética, porque empecé con hidrocarburos, gas natural, todo, y ahora estoy con gases renovables, ¿no? y temas de carbono y estas cosas. Entonces, bueno, quería agradecerle, por supuesto, a Vivestar, a Pablo Díaz, a Auder, que me invitan. Efectivamente, como dijiste, Marcelo, este tema de la certificación es fundamental. Y es fundamental desde las etapas tempranas, ya cuando estás evaluando tu proyecto, la factibilidad del proyecto, la configuración en gran parte a cómo está evolucionando el mercado y cómo está evolucionando el concepto de la certificación, la configuración de un proyecto está en gran parte condicionada, o puede estarlo, por cómo voy a certificar, cómo voy a poder certificar mi producción. ¿Qué voy a hacer con esa producción? Si la voy a vender como hidrógeno puro, como un producto derivado, qué tipo de combustible. Y eso condiciona, por ejemplo, estamos hablando de hidrógeno renovable, condiciona la configuración del modelo de red o planta de renovable dedicada. Entonces, esto, conscientes de la importancia que tiene, mientras yo intento compartir mi pantalla, hago ventana, ¿verdad? Sí, y elijo, y a ver, se está viendo, ¿verdad? Ahí está cargando. Ah, Sí, ahí se ve perfecto. bien, fantástico. Entonces, primero unos conceptos generales. Es probable que ustedes ya estén familiarizados con unos conceptos generales. Certificar, en este caso, bueno, todo se certifica, todo, ¿no? Pero en el caso de hidrógeno se certifica cada uno de los materiales, equipos, procesos y la calidad del hidrógeno también. Pero acá lo que estamos hablando es de la certificación de su diferencial medioambiental, de los atributos que tiene como producto, como herramienta para la descarbonización. Entonces, esto que conceptualmente no parece tan complicado, es realmente muy complicado, es realmente complicado. Empecemos pensando que si ahora salimos al mercado, podemos encontrar muchos documentos distintos. Básicamente vamos a encontrar dos tipos de documentos. Un certificados, muchos certificados, pero tipo certificado, que ahí lo que se refleja son, además de un volumen, ¿no?, de la producción, los atributos medioambientales de el modo de producción, la vía de producción, y eventualmente su transporte, su distribución y finalmente su uso. Eventualmente, digo,
porque justamente aquí se está hablando de atributos de sostenibilidad, pero ya vemos que se pueden meter uno más elementos en distintos puntos de la cadena de valor. Y por otro lado, además de estos certificados que son, que reflejan atributos de sostenibilidad, lo que encontramos son garantías de origen. Y esto es distinto. Una garantía de origen lo único que da, que no es poco, pero lo único que refleja es las fuentes, las vías de producción de ese volumen de hidrógeno. Y básicamente, tratándose de hidrógeno, vamos a tener si es una fuente renovable, ¿no? O si es una fuente no renovable, ¿no? Pero lo único que certifica es el origen, todos los otros atributos de sostenibilidad no. Y estos son los documentos, aquí puse ahí para ilustrar un par de ejemplos, pero son diferentes. Ahora, ¿por qué son diferentes? ¿Cómo llegamos a esta fragmentación de instrumentos? Porque hay que pensar para qué se usa y hay que pensar cómo fue surgiendo la necesidad de tener este tipo de documentos para el hidrógeno. Por un lado, tienen estos instrumentos, estos documentos, sean certificados o garantías de origen, tienen una función comercial. Y es esto que empezamos diciendo, ¿no? Que lo que hace es reflejar un valor medioambiental, o quieren reflejar el valor medioambiental del hidrógeno. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que si yo tengo hidrógeno, son moléculas, una igual a la otra, que no me dicen su historia, ¿no? No me dice de dónde viene, no me dice cómo llegó a mí y qué emisiones o qué otros atributos sostenibles o no tan sostenibles tiene en su pasado. Entonces, eso es lo que en la jerga medioambiental se llama internalizar las externalidades positivas, que es darle un valor a lo que no viene en la molécula, sino que viene de un pasado que no está reflejado. Y entonces ya sabemos, porque los que están en proyectos ya saben, que para los productores esa posibilidad de dar un valor económico, un precio a ese valor a ese beneficio medioambiental es un flujo de fondos, ¿no? Yo voy a vender mi certificado o mi garantía de origen, que incluso puede hacer que un proyecto se torne viable, porque da un plus, un flujo de fondos adicional. Los comercializadores venden ese valor diferencial, pueden cobrar un poco más su energía, si la trasladan ese beneficio a sus clientes, y los consumidores, pues, entonces también pueden decir, ¿no? Es como un escribano que está dando fe, ¿no? De ese pasado más o menos ilustre de esa molécula. Pero además hay una función que pueden cumplir algunos de estos documentos, que es demostrar que se están cumpliendo ciertas obligaciones. Entonces hay regulación que impone, por ejemplo, cuotas de renovables en transporte, cuotas de renovables en industria, como vamos a tener ahora en la Unión Europea. También cumplimiento de ciertas obligaciones de responsabilidad social y corporativa de las empresas. Pueden, si hay obligación de mostrar la huella de carbono, como vamos a tener también en Europa, cómo se reducen las emisiones. Entonces hay un interés comercial evidente y muy importante, y también una necesidad de mostrar un cumplimiento normativo. Pero bueno, entonces, este tipo de documentos obedece a las necesidades que fueron surgiendo de regulación por los gobiernos o del ámbito de mercado. Y entonces nos encontramos que cada jurisdicción o cada mercado regional fue creando, ¿no? Respondiendo a sus necesidades, creando determinados esquemas para certificar según sus necesidades. Entonces yo aquí puse algunas banderitas en este mapa, mostrando algunos casos, ¿no? Como para ilustrar la fragmentación que hay. Hoy hay esquemas muy diferentes, ¿no? Algunos que están ya establecidos desde hace años,
como puede ser el caso de la Unión Europea, y aquí se muestra el Certify, que empezó como en 2011 o por ahí, que son regionales, pueden ser por gobiernos, como puse la banderita de la Unión Europea, como regulación comunitaria, aunque cada país tiene que dictar su propia regulación. El caso del Reino Unido también, California, China también, aunque no está tan conocido, pero ya sacó un esquema de certificación, y en fin, que es todo fragmentado. Y después puse aquí abajo ejemplos de certificaciones que no tienen un ámbito regional preciso, sino que son privadas y que en principio se podrían aplicar en todo el mundo, aunque cada uno, otra vez, como nacen de necesidades de mercado, tenemos que TÜV-SÜD nació más por necesidades del mercado alemán. Y ahora yo lo puedo tratar de aplicar en otros lados, pero es así. Así que en principio tienen un alcance global, aunque tienen su historia también, ¿no? Pero, a ver, tampoco es una novedad, porque somos todos conscientes, Marcelo lo dijo también, que esto es una barrera muy difícil o sea, una barrera que entorpece mucho cualquier proyección de comercio internacional de hidrógeno y de los derivados, de los productos, ¿no? Porque esto se arrastra, la falta de armonización entre sistemas, ¿no? Entonces, ¿por qué ralentiza o puede entorpecer el comercio internacional? Porque las partes tienen que negociar caso por caso. Entonces, esto es un proceso que se dio también con otros tipos de energías, como fue el gas natural, ¿no? Que está deviniendo una commodity, y en gran parte es porque se estandarizó y hay un mercado spot. Para que el hidrógeno llegue a eso, tiene que haber un gran esfuerzo para estandarizar ese comercio, y estandarizar ese comercio significa acordar muchas cosas, cláusulas estándar también, pero en la raíz de todo, estandarizar qué entendemos por hidrógeno renovable cuando se dice hidrógeno renovable. Entonces, solo con eso, o sea, a partir de eso, se podría alcanzar un mercado líquido, ¿sí? Y también, bueno, la posibilidad de extender el cumplimiento, la prueba de cumplimiento normativo más allá de jurisdicciones, hoy son jurisdicciones estancas, ¿sí? A lo mejor se podría, pero es sobre todo el beneficio comercial que tendría, que tiene, que se necesita para el comercio internacional. Porque el consumidor de un país, esto que pongo aquí en verde, en blanco, importador, se generaría un modo automático, ¿no? de negociar. Y pongo el caso del gas natural, que hoy en día el GNL Spot, al cabo de una evolución a lo mejor de 30 años, hoy en día un trader de GNL puede levantar un teléfono y decir, te compro, te vendo, desvío, mando para aquí, manda para allá, sobre términos que están muy establecidos, ya muy conocidos por las partes. El hidrógeno está lejísimos de eso. Entonces, se va a necesitar algún tipo de armonización de esquemas, ¿sí? Entonces, bueno, esto también, de algún modo yo lo esbocé adelante, en las slides de adelante, y creo que también lo sabemos, y es que hay sistemas que son regulados, porque los establece algún gobierno, puede ser regional, ¿no? Estatal, como el caso de California, o de alguna prefectura de Japón, pero siempre, o ya a nivel regional, como puede ser la Unión Europea. Pero es un gobierno, ¿no? Que tiene un poder de imperio para imponerlo de algún modo, aunque no te obligue a que toda tu producción pase por ese esquema, sí que hay un registro que es obligatorio. Y los sistemas que se pueden llamar voluntarios, pues yo prefiero llamarlos privados para evitar la confusión entre obligatorio y voluntario, ¿sí? Una cosa es que lo establezca un gobierno, pero eso no lo hace obligatorio. En cambio, el privado es, por definición, voluntario.
Y entonces ahí tenemos, yo ya mencioné TÜV, Certify es muy conocido también, tiene un alcance europeo, pero está siendo replicado o tomado como modelo. Bureau Veritas sacó ahora hace poco un esquema de hidrógeno, y el International Sustainability and Carbon Certificate, que históricamente se usa para BIOS y ahora está sacando también para hidrógeno, pero esos son voluntarios. Entonces, decimos, bueno, vamos a armonizar todo esto, ¿cómo lo hacemos? Pero necesariamente tiene que haber sector público que asuma esa responsabilidad, y necesariamente tiene que haber sector privado que lo impulse, que lo empuje, porque el privado es el que conoce mejor que nadie qué necesidades tiene, qué es lo que qué es lo que el mercado está pidiendo, porque el mercado es el privado. Y entonces ahí hay que pensar que es al final la demanda lo que dice yo quiero, ¿no? Como quien se compra ropa o zapatos, yo quiero marrón, yo quiero negro. Y el sector privado es el que es la demanda. Entonces, cuando se piensa en un proyecto de producción de hidrógeno, ¿no? Según uno hace todas las evaluaciones económicas y todo, pero la decisión de inversión solo se va a tomar si hay una demanda atada a eso. No, a lo mejor no por el 100% de la producción proyectada, pero sí algo que le dé ancla, ¿no?, a ese proyecto de base. Y esa demanda, ese comprador que yo necesito para decir que voy a hacer la inversión, es el que me va a decir cómo quiere ese certificado, ¿sí? Entonces, por eso tiene que haber sector público, porque se necesita regulación, por lo tanto tiene que estar el sector público. Entonces, todo esto es bilateral como punto de partida, puede ser, pero finalmente tiene que pasar a ser regional, interregional, por ejemplo, América Latina con toda Europa, y porque los consensos que se tienen que lograr de esto son muy profundos, ¿no? Entonces, las opciones metodológicas, que es lo que vamos a hablar hoy, no todos los otros peldaños, porque los otros escalones, pues tendríamos que hacer una serie de webinars sobre este tema, pero eso tiene que haber registros que tengan un reconocimiento mutuo, que se reconozcan su existencia, sus procedimientos y protocolos de comunicación a nivel electrónico, ¿no? Blockchain a lo mejor, todo eso se necesitan gobiernos que participen, que se reconozcan recíprocamente, ¿no? Esto es lo que decía, con protocolos seguros de comunicación, un poco como lo fueron desarrollando los mercados financieros, que hubo una bolsa de valores de Tokio opera con Nueva York, y así. Y también muy importante lo que son las entidades que van a ser las entidades certificadoras y verificadoras, que hoy están absolutamente, se compiten entre sí, hay que ver, pero están totalmente desarmonizadas, sin duda, a lo mejor un poco por la competencia, pero en la medida que fluya hacia un consenso, esas entidades certificadoras tienen que también sumarse a ese consenso, y tiene que haber reconocimiento, ¿no?, de cuáles son, ¿no?, las que pueden intervenir. Para mí esto es lo fundamental de lo que podemos hablar hoy, que son las opciones metodológicas. ¿En qué sentido? En el sentido de cuáles son los productos que yo voy a reconocer, porque hoy tenemos, ahora pongo unos ejemplos, tampoco lo vamos a agotar el tema. ¿Qué digo cuando digo hidrógeno renovable? ¿Qué criterio aplico para la clasificación? Lo más importante, los criterios de sostenibilidad que voy a meter en mi esquema. Solo reducción de emisiones parece lo más fácil, pero los mercados están pidiendo también otros criterios, que son los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Entonces ahí es donde ya la cosa se empieza a ampliar cada vez más, ¿no? Y sobre qué criterios vamos a meter y qué criterios no queremos meter en
una prueba de sostenibilidad, eso es el debate fundamental, que es lo que se está debatiendo más, porque no todo tiene que estar en el certificado. Hay cosas que son evaluaciones de impacto ambiental y qué sé yo, pero los criterios de sostenibilidad son la base de todo. Y los criterios de sostenibilidad que acordemos y que aceptemos son determinantes para ver qué límite le voy a poner al sistema. Y como límite de sistema entiendo si me voy a quedar en mi planta de producción o si voy a tomar también, para definir la sostenibilidad y las emisiones de ese hidrógeno, si voy a tomar también todo lo que sigue, transporte, distribución, almacenamiento, y eventualmente también cuando yo lo uso, el uso final como combustible. Entonces, todo esto son conceptos, pero no son del todo separables. Lo mismo el benchmark, o sea, el valor de referencia que yo tomo, con referencia a que voy a reducir mis emisiones. ¿Reduzco con relación a qué? ¿Al carbón, como está haciendo China? ¿O al gas natural? ¿O al combustible que desplacen? Bueno, no hay acuerdo sobre esto. Hay todo diferente. ¿Y cuánto lo voy a reducir? ¿Cuánto voy a reducir mis emisiones? ¿Qué porcentaje? Muy en relación con el límite del sistema está lo de la cadena de custodia. Porque si yo me quedo en punto de producción, lo que pase para abajo no me importa. Pero si yo voy hasta el uso final, es muy importante que yo vea lo que entra por una punta de ese sistema y lo que está saliendo del otro. Y es la diferencia entre un sistema de solo registro, book and claim, y un sistema que ya tiene en cuenta la materia, la masa. Bueno, y después los conceptos de adicionalidad y correlación, que lo vemos después más adelante, que tienen que ver con la electricidad que yo use para decir que es renovable, ¿no? Estos son ejemplos de cuáles son los productos certificables. Uno me dice renovable, el otro me dice verde, uno me dice bajo en carbono, pero a lo mejor bajo carbono incluye renovable. Nada, no hay uniformidad de criterio y no es irrelevante, porque cuando yo denomino algo, estoy haciendo una referencia a vía de producción, a intensidad de gases de efecto invernadero, si es renovable o no es renovable. No hay uniformidad de criterio y eso contribuye a la confusión general y sobre todo que no hay posibilidad de equivaler uno con otro. Entonces, lo que me puedo colgar una medalla bajo un sistema, el otro esquema está totalmente distinto. Esto es lo que dije antes, ¿no? Los dos sistemas que se están implementando, y uno es, en realidad no son dos, son infinitos, pero los dos sistemas serían con prueba de sostenibilidad o sin prueba de sostenibilidad. Un sistema sería solo reducción de emisiones y el otro sistema sería le agrego algo más. Pero digo que son infinitos porque cada cosa que yo le agrego es como un Lego, ¿no? Que le voy agregando piezas según el modelo que me compre. Añade otros criterios, pero eso es lo que está más fragmentado, digamos. Y es muy importante también porque los criterios que yo le vaya agregando tienen valor económico. ¿Le agrego agua o no le agrego agua? A lo mejor, como quiero decir, la huella hídrica, ¿no? Le agrego problemas de comunidades o no le pongo problemas de comunidades. Y eso le puede dar a un certificado que lo tiene un valor añadido, un mejor precio, un precio más alto, que a un certificado que no lo tenga, depende del mercado, ¿sí? Entonces, por eso digo, segmentar los mercados de certificados en función de la fruta que yo le voy agregando a este tutti frutti, ¿no? El límite del sistema, que lo mencioné antes, tengo que decir qué estoy midiendo, pero dónde, ¿no? A salida de planta es lo más fácil, sin duda. Y es lo que en principio estaban haciendo la Unión Europea y Certify, que están interconectados, obviamente es todo el mismo ecosistema empresarial, pero ahora cada vez más estamos pensando en un sistema más amplio, porque lo que pasa de por medio me afecta totalmente el resultado final. Si quiero que sea una herramienta de descarbonización
y al final no tengo en cuenta todo el gasoil que tengo que quemar para transportarlo, o los materiales, o lo que sea, el hidrógeno al quemarlo no emite, pero a lo mejor estoy usándolo en un combustible sintético que no es cero emisiones directas, como el hidrógeno, sino que tiene emisiones. Entonces, cada vez más estamos llegando a un límite del sistema que incluya hasta el uso final, que es, por eso pongo también la banderita de la Unión Europea acá, que sería una garantía de origen pelada, y los certificados el diseño que está manejando ahora la Unión Europea. Pero bueno, a lo mejor dicho así todavía es un poco críptico, pero vamos a ir llegando. A modo de comparativa, distintos porcentajes, todos distintos benchmarks, que el combustible fósil es lo más utilizado, pero también se está usando gas natural. Y como dije, no está el ejemplo acá, China está metiendo gasificación del carbón a 50%, y así, ¿no? Entonces, esto es un mosaico de grandes diferencias en los valores de benchmark, y todo esto tiene que tender a confluir. Ahora, comentario de que Bureau Veritas, aquí vuelvo, está sacándolo ahora, su esquema, lo anunció hace muy poco, y es bastante, en vez de tender a la uniformidad, sacó una cosa que es bastante diferente de todo lo histórico. Pero bueno, yo entiendo que está apuntando a un mercado norteamericano, porque casualmente coincide con los umbrales que se están pensando o proyectando para un sistema de certificación federal en Estados Unidos. Así que bueno, es otra vez cuestión de mercado, ¿no? De desarrollo de mercado. La cadena de custodia son los sistemas de considerar puro registro, prácticamente sin trazabilidad de lo que yo estoy comprando, ¿no? Es puramente transferencia de características medioambientales, en el cual una vez que yo registré mi producción, ese certificado puede volar libremente por ahí sin relación alguna con la transferencia física y la trazabilidad de esa producción. Y por otro lado tenemos el balance de masa, que hay una relativa trazabilidad física de ser hidrógeno en este caso, pero digo relativa porque se puede mezclar con otra producción, pero en la otra punta donde yo lo retiro hay un volumen que tiene que ser igual. Y esto también viene de los mercados de gas natural, tiene que ver con los equilibrios del sistema de gas natural, pero lo que introduce es cierta trazabilidad de volúmenes, aunque no sea molécula por molécula. Entonces, esto aquí, para lograr un consenso, como empezamos diciéndolo, ¿no? Esto aquí es una cuestión de mercado, y es una cuestión de mercado fundamental, porque un proyecto vuela o no vuela según yo le pueda dar ese valor medioambiental. Entonces, para entender, no podemos certificar todo de golpe, ni acordar esto en 3 meses. Entonces va a haber prioridades, y yo creo, o creemos todos, que son los mercados los que van a ir traccionando, como así fue que se desarrolló el tema de garantías de origen y de certificaciones en la Unión Europea. Fueron los mercados los que lo fueron traccionando. Y pienso tanto en garantías de origen de electricidad, pero sobre todo el biometano. Las garantías de origen de biometano y las certificaciones de biometano podrían ser el hermano mayor de estas certificaciones de hidrógeno, y fueron los mercados del norte de Europa los que lo fueron armando. Entonces, aquí marcaditos con círculos anaranjados, lo que ya sabemos todos, que son los grandes centros de demanda, los grandes centros de demanda, que serían Norteamérica, ¿no? Sabemos bien que va a ser Canadá, pero Estados Unidos, Europa, sobre todo Europa del Norte, y Asia, sobre todo Japón y Corea. Entonces, esto no va a pasar, como decía, que de un día a otro.
tenemos proyectos de hidrógeno hiperdedicados, bilaterales absolutos, y de un día para el otro va a haber un spot. Lo primero que va a pasar es lo que pasó con el GNL, y es que va a haber como corredores, ¿no? Corredores en el sentido de corredores comerciales, y supongamos la cuenca atlántica sur de Brasil, Uruguay, con la Unión Europea. Costa Pacífico Occidental, California, Chile, con Asia, por decir algo razonable, y cosas así. O cuenca del sur de Atlántico con Norte Atlántico, ¿no? Boston, Nueva York y esto. Entonces, son esos corredores comerciales los primeros que se van a armonizar, no necesariamente todos con todos. Pero muy importante es que por cuestiones logísticas, también todos ya estamos viendo que lo primero que se va a poder comercializar son los derivados, por la cuestión de transporte. El hidrógeno puro está, no hay una fecha clara de que yo pueda hacer un tráfico comercial de larga distancia que requiere grandes volúmenes de hidrógeno puro. Ya veremos cómo se desarrolla esa tecnología y cuánto cuesta. Pero en cambio productos derivados, para los cuales como el amoníaco ya se comercia, y combustibles sintéticos, ni hablar, ya van a ser iguales a los combustibles normales, por decir lo que ya tenemos. Entonces eso va de suyo, que se puede comercializar a larga distancia, usar los mismos barcos prácticamente. Entonces la certificación va a correr por ahí. Certificar productos derivados va a ser tanto más importante, tan importante como el puro, como el hidrógeno puro, y digo tan porque si no certifico el puro no puedo certificar aguas abajo, pero en principio yo pensaría que va a ser interregional, ¿no? Y por eso vemos ahora esta expresión que se usa de diplomacia del hidrógeno, bilateralismo y cooperación multilateral del hidrógeno. Todo eso son cosas muy válidas, pero son expresiones que estamos escuchando todo el tiempo porque obedecen a ese esquema comercial. Entonces, yo creo que aquí no me detengo porque ya sabemos que la Unión Europea es la referencia en certificación, y yo ya destaqué la experiencia que tiene de 20 años en garantía de origen de la electricidad, o 15 si se quiere, para no ser exagerada, pruebas de sostenibilidad, como se llaman en Europa, para biocombustibles para transporte, por ejemplo, y ahí el mercado alemán, los daneses, Países Bajos, y ahora también Francia, tienen todo un esquema de biometano, y es una referencia de políticas públicas de energía en general y para esto también. ¿Cómo regula el hidrógeno la Unión Europea? Bueno, que no se asusten, que no vamos a ver todas estas normas, nos vamos a quedar con la que dice energías renovables, pero que seamos conscientes de que puede haber contradicciones dentro mismo de la regulación de la Unión Europea sobre hidrógeno, porque no hay una directiva del hidrógeno o hay una estrategia de hidrógeno, pero la regulación no es uniforme. Y fue mechando, como es tan importante para la Unión Europea el hidrógeno, en realidad lo fue mechando en otras estrategias y políticas públicas, que les dejo aquí como ejemplo, con qué es lo que atañe. Entonces hoy hablamos de hidrógeno renovable, porque Uruguay es hidrógeno renovable, y tiene que ver con lo que dije antes, los combustibles sintéticos, ¿no? En sentido amplio. Pero también está la legislación de gas natural, habla de hidrógeno, y ahí ya mete el azul. La taxonomía para finanzas sostenibles habla de hidrógeno, y ahí no discrimina, verde, azul, y los combustibles sostenibles. Hay que tenerlo en cuenta porque afecta mucho todo lo que para nosotros son proyectos de producción. Y súper importante también este régimen de comercio de derechos de emisión, que es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que podríamos hacer después otro webinar porque afecta las exportaciones de todo tipo, incluyendo este icono que serían los fertilizantes. Y los fertilizantes es hidrógeno y son otras cosas. Pero bueno, lo dejo eso como referencia. Quedándonos en hidrógeno renovable dentro de la regulación
de energías renovables, esta directiva RED II, ¿no? Que es fomento de las energías renovables, que es de 2018, hubo una RED 1, por eso se llama RED 2, Renewable Energy Directive. En realidad ahí el hidrógeno entra por dos puertas, ya con dos nombres. Es hidrógeno renovable, pero por un lado lo trata como un gas renovable dentro de otros gases renovables, que son básicamente el biogás y el biometano. Entonces biogás, biometano, hidrógeno renovable, tiene determinados artículos dentro de esta directiva y se define como el hidrógeno que es gas renovable, o sea, generado a partir de fuentes renovables. Y ahí nos quedamos, por origen. Y por otro lado, el hidrógeno entra también en la regulación de lo que esta RED 2 llama combustible renovable de origen no biológico, no bios. Entonces tenemos los bios, los combustibles bios, que vienen de la biomasa, y los no bios. Y esta categoría la mete como combustibles que se usan en transporte. Y les da esta regulación especial porque tiene la Unión Europea, como muchos otros países, jurisdicciones, tiene cuotas obligatorias de combustibles no fósiles en transporte. Entonces ahí entra otra vez, pero por otra puerta, el hidrógeno renovable y también los combustibles sintéticos formados a partir de hidrógeno renovable. Y entonces ahí lo define como que procede de fuentes renovables, porque es renovable, pero no biológico, ¿no? Que no viene de biomasa. Y aquí entra ya la reducción del 70% de emisiones que conocemos, ¿no? Frente a combustibles fósiles. Entonces, como tenemos dos tratamientos regulatorios para una misma molécula, que es el hidrógeno renovable, resulta que nos vienen dos sistemas paralelos de certificación. Y por un lado, yo con mi hidrógeno renovable puedo obtener una garantía de origen dentro del sistema de garantías de origen de la Unión Europea, y esto es absolutamente territorial. Yo, si produzco en España, obtengo una garantía de origen que me da el gobierno español con su registro de garantías de origen, pero me dice que es un gas renovable que viene de fuentes renovables, ¿no? Y eso lo único que me da es información, ¿sí? Y esto es un registro obligatorio que tiene que tener cada país miembro, cada Estado miembro de la Unión Europea para los gases, para las fuentes renovables, pero estamos hablando de gases renovables, ¿no? Lo tiene para electricidad, lo tiene ahora también para hidrógeno y biometano. Pero que tenemos como hidrógeno renovable, como, entrando por la otra puerta que decía, de cumplimiento de cuotas, de obligaciones de cuotas de transporte. Y hoy por hoy transporte, porque cuando se modifique a partir de posiblemente el año que viene esta red 2 y ya entremos en la red 3, ¿no? Se extiende esa obligación de uso de renovables a otros sectores, que lo mencioné al principio, que va a ser industria, edificios, bueno, en fin, otros sectores. Y esa certificación todavía no sabemos, porque la red 3 tiene un texto ya que no creo que se modifique, porque ya fue acordado entre los 27, tiene que pasar a publicación y eso, entonces tiene que entrar en vigor, pero el texto ya está consensuado. Pero ahí dice que la certificación se hará por la metodología que se hará, que se adoptará, y de esa metodología no lo sabemos. Lo que tenemos son algunas ideas previas, ¿no? Anticipos de cómo se va a hacer, porque no puede ser de otra manera, pero no tenemos certezas, con lo cual hoy yo si produzco hidrógeno, como gas renovable puedo obtener una garantía de origen, si lo produzco en España la voy a obtener, en otros países también, en Alemania seguro, pero en otros todavía no, porque no tienen sus registros, pero podría obtener dentro de la Unión Europea, me voy con una garantía de origen que dice, mi hidrógeno es renovable, ¿sí? Pero si yo quiero que mi hidrógeno califique como renovable en transporte, red 2, lo cierto que esa certificación todavía no está establecida, no está. Lo estará, bueno, supongamos que para 2024-2025 salga otro reglamento delegado. Pero ahí vamos a tener un tema de cómo hago yo, si van a ser dos sistemas paralelos, es que no lo sabemos,
si van a ser dos sistemas paralelos de certificación, si uno mata al otro. Obvio, no puedo tener dos certificados por la misma producción, pero son sistemas independientes, interconectados, superpuestos, que uno le agrega al otro, no lo sabemos. Y porque está sobre todo el riesgo de contar dos veces, ¿no?, en la misma producción, que la Unión Europea lo quiere evitar a toda costa, lógico. Entonces, esto, bueno, yo creo que no nos detenemos mucho porque ya lo dije, cuáles son los contenidos, origen, garantía de origen, origen. Pero sí es importante saber, como país extracomunitario, como tercer país, que si acá Uruguay tiene un registro de garantía de origen de electricidad, podría tener un registro de garantías de origen de gases renovables, de hidrógeno, como lo quiera estructurar, no va a estar reconocido país por país, sino que primero tiene que lograr el acuerdo a nivel de la Unión Europea. Eso lo tiene que negociar cualquier tercer país, sea Túnez o Chile, con la Unión, a nivel Comisión Europea, a nivel Unión Europea. Que no es que España va a negociar su reconocimiento mutuo fuera de los otros registros de la Unión. Aquí les dejo también, pero para no tampoco cansar o no extendernos tanto, el ejemplo del registro, de cómo funciona el registro de garantías de origen de España, que lo inauguró hace pocos meses, y que yo estuve en el comité, estoy en el comité de sujetos ahí, porque representando a productores, que sería esto, y estuvo muy interesante cómo se llegó a esto, que es el ámbito de aplicación. Y entonces aquí lo interesante es que está el biogás, el biometano y el hidrógeno, y que no es exhaustivo, porque ni siquiera es tan complejo que ni siquiera pudimos agotar los ejemplos. Es inyectado en red y no inyectado en red, ¿no? Si yo produzco hidrógeno, quedémonos en hidrógeno, que es nuestro tema hoy. Si yo inyecto en el sistema de gas natural de transporte y distribución de España, tengo una garantía de origen, pero si no lo inyecto también. Y entonces hay todo un tema de verificación, pero bueno, se los dejo para pasar ya directamente a cómo defino el hidrógeno, creo que ya lo dijimos, pero esa definición de renovable, vayamos no al gas renovable, sino a la otra puerta que yo decía, por donde yo puedo entrar calificando a mi hidrógeno, que es los no bios, ¿no? Los Renewable Fuels Non-Biological, estos RFBO. Y aquí entra otro invitado que tiene que ver con el hidrógeno, pero que no es renovable, y que por pragmatismo o porque no le quedó más remedio, la Unión Europea lo metió en la directiva de energías renovables, pero que no es renovables, que son estos combustibles de carbono reciclado. Y que a efectos prácticos son combustibles sintéticos, uno de cuyos componentes va a ser hidrógeno y otro de cuyos componentes va a ser carbono. Y entonces ese carbono es un carbono reciclado, el tema es de dónde yo lo saco, y no necesariamente va a ser un carbono renovable. Entonces, la Unión Europea acaba de sacar hace nada, hace estos pocos meses, un reglamento delegado que por un lado me dice cuándo la electricidad es renovable, por lo tanto mi hidrógeno va a ser renovable. Y otro reglamento que me dice cómo calculo yo la reducción de emisiones del 70% que me exige para mi hidrógeno. Y mete ahí también los combustibles de carbono reciclado, que como dije, puede ser carbono renovable o no renovable. Y que a los efectos del hidrógeno, que es lo que estamos hablando hoy, son los combustibles sintéticos, con lo cual es fundamental para saber qué voy a poder yo meter con qué nombre en la Unión Europea, porque estas reglas se aplican dentro y fuera de la Unión Europea. Si es un país fuera de la Unión Europea, hay una especie de expresión que dice conceptos equivalentes, pero bueno, al final se va a tener que negociar. Cuando la electricidad es renovable, es probable que ustedes ya hayan estado mirando esto, y son la minoría feliz de la humanidad que cae aquí, que son producción por consumo de red,
que no hace falta que sea producción con una planta dedicada, porque Uruguay tiene una matriz eléctrica superior al 90% de renovables, que son 5 o 6 países, como Islandia, que no tienen otro requisito adicional. Eso no quita que si alguien por alguna razón económica o de diseño de proyecto quiere hacer una producción directa, o sea, construir una planta no conectada a red y dedicarla a producir su hidrógeno, ahí va. Y no tendría que cumplir con la adicionalidad porque ya Uruguay califica así. El tema de Uruguay es cómo lo va a comprobar frente a terceros países, sobre todo frente a la Unión Europea, que tiene su sistema para determinar, su sistema interno para determinar cuáles de sus Estados miembros tienen qué porcentaje de renovables en red. Tiene toda su metodología con su Eurostat, o sea, estadísticas de la Unión Europea, complejo, y ahora su base de datos de renovables. Pero digamos que si esto es cierto, es comprobable. Entonces, Uruguay no tiene que hacerse problema por todos los otros cuadraditos, sino saber que no le aplica otra restricción. Comprobar que la producción es directa, porque tiene una conexión directa a una planta, o comprobar que la red, el Renewable Energy Sources, es superior al 90%, que es una política de Estado, o sea, es el gobierno de Uruguay el que lo va a tener que comprobar. Y aquí caemos ya en cómo defino yo los combustibles sintéticos. Y entonces aquí es lo que yo les decía, que ya la red 2 se resignó a meter potenciales combustibles líquidos y gaseosos que son producidos por residuos no renovables o por emisiones industriales, pero aceptarlos potencialmente, opcionalmente, pueden ser o no, deja la potestad a los Estados miembros que decidan que estos combustibles sintéticos, básicamente tomados de emisiones industriales, sirvan para el cumplimiento de sus cuotas de transporte. Con lo cual, podría ser, yo produzco un hidrógeno renovable y capturo emisiones de alguna industria, o sea, y que esa industria quema combustibles fósiles, y hago un combustible sintético y puedo acreditarlo como cumplimiento de cuotas de transporte, como si fuera renovable. Pragmatismo de la Unión Europea, que responde a que el objetivo a largo plazo es evitar que... Bueno, el pragmatismo viene de que no hay suficiente carbono sostenible, que venga de biomasa o que se capture del aire. Pero es importante, le ve una ventaja medioambiental a reciclar ese carbono, que si no estaría emitido directamente. Dice, bueno, en vez de emitirlo, primero lo uso, hago como una economía circular con esto, pero que en el largo plazo lo que quiere es eliminar estas fuentes, ¿no?, de CO2 no sostenibles, como lo llama, como no puede decir que sean renovables, no son sostenibles, en vez de decir no renovables o de origen fósil, la llama combustibles no sostenibles. Pero en el corto plazo, y el corto plazo estamos hablando de 2035, 2040, que no es tan corto, son admisibles para hacer estos combustibles sintéticos todas las fuentes de captura de CO2. Yo tengo una industria, emito, y con eso hago combustibles sintéticos. Y los umbrales de reducción, bueno, ya lo sabemos, 70% en comparación con los combustibles fósiles, valor de referencia que fija en 94 gramos, ya está preestablecido, y da estos resultados. Yo soy abogada, así que mejor no intento siquiera explicar las conversiones, pero lo da en valor energético, ¿verdad? Y se incluye toda la cadena de valor hasta uso final. ¿Por qué hasta uso final? Porque estos son cuotas, o sea, son un concepto de no bios, pero son combustibles para transporte. Si recordamos, la definición original es combustible para transporte que no procede de biomasa,
pero que es renovable, pero que es para transporte, con lo cual lo que me interesa es qué es lo que está pasando en el uso final, en ese transporte. Yo estoy reemplazando determinado combustible porque me lo va a quemar un coche, un camión, un ferrocarril, algo. Entonces lo que me interesa es lo que está pasando al final en ese caño de escape. Pero no mete indirectas tipo las emisiones de fabricación de maquinarias y equipos, porque ya es como complejizar demasiado, ¿no? Y mensualmente. Y creo que hasta aquí, bueno, no, esto sí es muy importante, y es que hago yo, a ver qué va a salir la red 3, sabemos el contenido de la red 3, que se va a extender a otros sectores, o sea, cada vez va a haber más demanda de estos combustibles sintéticos y de hidrógeno renovable y todo, pero mientras tanto quiero certificar, quiero proyectar cómo voy a certificar mi producción. ¿Por qué? Por lo primero que dije, es que de alguna manera puede condicionar la configuración de mi proyecto. O sea, es muy comercial esto. Entonces, mientras tanto, puedo certificarlos por aquellos esquemas voluntarios que la Unión Europea, la Comisión Europea, perdón, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, reconozca como que coincide con los criterios que establece hoy por hoy la Red 2 y el reglamento delegado 1184 que acabamos de ver, sobre los combustibles de carbono reciclado. Entonces yo pongo aquí dos ejemplos. Hay estos dos, que son la International Sustainability and Carbon Certificate, y Certify, ya han pedido reconocimiento por la Comisión Europea para un nuevo esquema que desarrollaron, que vienen desarrollando ya hace bastante, que sería coincidente, o sea, sería que incorpora todos los criterios que establece la legislación europea. Yo no sé si la Comisión Europea los va a aprobar antes de aprobar ella misma o de lograr sancionar su propio esquema, ¿no? Pero, no sé, es opinión, ¿no? Me entra la duda, ¿no? Voy a aprobar un par de esquemas, pero yo todavía no adopté el mío. Pero el tema es que, como estos ya tienen su prestigio, y el ISCC tiene el EU, que es el esquema para BIOS que es el que más se usa para BIOS en la Unión Europea, el nombre lo dice, que se viene usando desde hace muchísimo. Entonces uno tiende a pensar que desarrollando lo de los no BIOS, estos RFNBO, lo va a hacer con la misma altura, con la misma excelencia que hizo el ISCC y que la Unión Europea se lo va a aprobar. Entonces, y lo mismo para Certify. Y creo que hay algún otro que pidió, pero no estoy segura, por eso no lo puse, pero RedCert, que es otro que anda certificando BIOS, también desarrolló. Estos dos seguro que lo tienen solicitado, con lo cual el ISCC es un estándar que se está utilizando, digo yo. ¿Por qué? Porque es el que estoy usando yo. ¿Y por qué lo estoy usando yo? Porque es el que está usando el sector en España. ¿Por qué lo usa? Porque estaba usando el de BIOS, ¿sí? Entonces estaba usando el de BIOS y por este razonamiento que hice yo de que ya tiene, digamos, cancha ganada. Y asumiendo que va a ser aprobado, y los proyectos y las inyecciones y todo se están diseñando pensando en el ISCC. Pero no es necesariamente así, a lo mejor en otras jurisdicciones. Y el plus sería para los terceros países, que es igual al EU, pero es el que adoptan los terceros países fuera de Unión Europea. O sea, por ejemplo, Uruguay. Y con esto yo terminé, pero me parece que, a ver, si dejo de compartir, exactamente. ¿Dejé de compartir? Sí, perfecto, Marina. Ahí está. Y no me salí de pantalla, lo cual ya es bueno. Se hizo un poco largo, pero es que en realidad es corto lo que hice, porque si desarrollo todo, esto es larguísimo. Espero que no haya sido muy denso. Bueno, seguro que fue muy denso, pero espero que no hayan desfallecido en el camino.
y que haya sido lo más práctico que se puede con esto. Y está lleno de dudas esto, está lleno de Bueno, incertidumbres. no, primero que nada agradecerte, muchas gracias por la presentación, la verdad que para nosotros que lo vemos de este lado, toda esta información es muy valiosa, es información de primera mano con lo que está pasando allí, en Europa sobre todo, y bueno, hay mucho interés, como verás, es un tema muy, muy específico, pero había por momentos 30 personas conectadas queriendo escuchar y aprender estos temas, así que primero que nada agradecerte a ti, Marina, y a Pablo por acercarnos a esta presentación. No, gracias a Eh, ustedes por recibirnos, es que este es un tema que puede ser apasionante y muy, muy importante, así que gracias a eh, ustedes. Estamos un poco cortos de tiempo, pero yo abriría un espacio si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una puntual, más que una pregunta, una reflexión quizás que me puedas hacer, porque ya lo hemos escuchado también en otra presentación que nos hizo un técnico alemán que también estuvo trabajando un poco en la parte de certificación de la Unión Europea, como que un poco el mensaje fue lo que tú decías, bueno, de la forma que Uruguay genera y consume su energía eléctrica, entraríamos como que en los países que, digamos, que podríamos certificar de forma bastante inmediata esa parte del proceso, de la parte de energía. Ahora, lo que tú comentabas digamos, de la parte de captura de CO2 y lo que son los combustibles sintéticos, yo por lo menos la primera vez que lo escucho, la parte esta de cómo Europa lo está pensando, quizás ahí sí podrías hacer no sé, algún comentario. Uruguay, el mercado de exportación se definió un poco que va a ser de combustibles sintéticos, ¿no? Entonces, y estamos haciendo mucho hincapié en conseguir ese CO2 biogénico porque nos daría un diferencial, pero por lo que tú decís, en principio no sería una exigencia que sea de CO2 de origen biogénico, sino que sea un CO2 capturado de un proceso industrial y ese combustible sintético sería aceptado como verde o no sé. Esa parte, por lo menos yo, es la parte que me quedó alguna duda. Y bueno, ya después el resto, abran los micrófonos y hagan consultas si tienen a continuación. Como lo que yo expuse es como lo tiene regulado la Unión Europea. Y lo dice tal cual, en el corto plazo, que no es tan corto, 35-40, se admiten todas las fuentes de CO2. Todas las fuentes de CO2 no quiere decir que yo voy a enganchar ahí o enchufar un caño de gas natural o de petróleo, sino que tienen que ser emisiones de industria, ¿no? Que de otra manera se liberarían. Por eso da esos horizontes, porque entiende que esas emisiones, en vez de liberarse directamente, por lo menos primero las canalizo a un uso de transporte, por ejemplo, porque son sectores difíciles de descarbonizar y no se van a capturar si no es para meterlas en un tanque de un coche. ¿Sí? Es así como lo tiene regulado la Unión Europea. Eso no quita que el mercado esté ávido de CO2 de origen biológico. ¿Por qué? Porque todos suponemos y estimamos, proyectamos, que ese CO2 tiene mayor valor, pero es limitado. En el mundo es limitado el volumen de CO2. Sí, claro, sí, acá Pablo con el micrófono cerrado dice acá también, pero claro, no, en todo el mundo. Y entonces puede haber algún lugar en particular que a lo mejor tiene, yo no lo sé, pero el balance a nivel global es de escasez. Por eso la Unión Europea, otra vez con el pragmatismo, se resigna y admite todas las fuentes. Pero hay que pensar que a partir de 2035 también se asume, se estima, que ya la generación eléctrica no, ese CO2, si yo tengo una planta térmica, si capturo eso a partir de 2035 ya no me sirve. Hoy sí, pero no es tanto 2035. Y a partir de 2040, hasta 2040 otros usos, o sea, otras industrias, la papelera, la cementera, lo que sea, hasta 2040. Pero así es como está la regulación. Ahora que si uno consigue biogénico, es probable que el mercado te lo pague más, te lo pague mejor. Está claro, está claro. Bien.
Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer la Marina. No sé si, Se quedó- si han quedado, si respiran o... Yo sé que es un tema denso, pero bueno, una de las complejidades es meterlo en una hora. Aquí lo más, después de estas que son las ideas generales, después es muy interesante también entrar en comparación de esquemas cuando uno los quiere aplicar para proyectos concretos. Y además los contextos nacionales. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en España para proyectos concretos y entonces si tengo un proyecto que va a inyectar en red de gas, es una cosa. Pero puedo dar el ejemplo, que yo se lo conté a Pablo ya como 3 veces, de una empresa muy grande de España que empezamos haciendo el contrato de compraventa de hidrógeno. Es una comercializadora y distribuidora. Entonces, y está el productor por un lado, que es un productor de energías renovables, y esta empresa comercializadora, distribuidora, que sería el off-taker, la figura que todo el mundo quiere. Entonces dijo, bien, yo te compro, pero pongo como condición suspensiva, se empieza a aplicar esta compra solo cuando me puedas dar garantías de origen. Hace como 1 año y medio de eso. Y ahora dijo, bueno, pero ¿sabes qué? Garantía de origen ya no me alcanza, yo quiero una prueba de sostenibilidad. ¿Qué le vamos a meter a esa prueba de sostenibilidad? Sí, dijimos los de renovables, pero compartimos el valor añadido, porque quiere decir, vos querés una prueba de sostenibilidad porque va a tener un mejor precio que una garantía de origen pura y dura. Sí, bueno, compartimos ese beneficio adicional. Sí, ¿y qué metemos en esa prueba de sostenibilidad? Ah, no sé. Y bueno, entonces dijeron un ISCC, que es el ejemplo que yo di, que a lo mejor no es el más universal, es el ejemplo que puedo dar yo mejor, porque lo conozco más, y también conozco TÜV-SÜD. ¿Por qué? Porque hay otra configuración de proyecto que le conviene más TÜV-SÜD, por otras razones, ¿no? Porque no inyecta en red. Entonces tiene otra cadena de... Esto como inyecta salida de planta le bastaba con una garantía de origen. Pero el otro entró por TÜV-SÜD porque necesita toda la cadena de valor porque va para otro uso. Entonces, lo interesante sería poder hacer en algún momento comparativas entre esquemas, porque cada configuración de proyecto tiene requisitos específicos, ¿no? Y no sé si, me parece que había alguien que sí que quería preguntar, ¿no? ¿Había un comentario aquí? No. No. Es un agradecimiento, no, al contrario. Bueno, estaba muy clara la presentación y sí, como tú decís, es puntapié inicial para seguir cada proyecto tratando de poder avanzar en el desarrollo y obviamente que cuando los modelos financieros miran la parte de los ingresos por la exportación, digamos, está todo condicionado a que el producto sea aceptado en ese mercado y sobre todo acceder a algunos beneficios y subsidios que hoy en día están sobre la mesa. No creo que eso es lo que están trabajando más que nada ahora los proyectos. Sí, los proyectos le están dando un valor simbólico, puede ser €1, ahí donde yo vengo, y un upside contingente a las evaluaciones económicas. Esto puede valer más. Hoy por hoy le pongo €1 por llenar el casillero y el upside ya veré. Bueno, muy bien. Si no tienen Bueno, preguntas, muchas gracias entonces. quedamos a disposición entonces y muchísimas gracias a todos. Gracias Marcelo y gracias al equipo de AUDER por el apoyo y por la difusión. A las órdenes. Gracias, Pablo. Bueno, hasta la próxima. Gracias a todos.